Amén, amados hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Estamos listos, amados hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la bendita palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias te damos hoy, Dios mío, Señor, por tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres compasivo. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida, Padre. Henos aquí tus hijos, Señor. Estamos delante de tu santa presencia, Señor. Venimos a ti, Señor, con súplicas. Venimos a ti, Señor, con ruegos. Venimos a ti, Señor, con hambre y sed de ti. Hambre, sed de tu palabra, porque solamente tú tienes palabras de vida, Dios. Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Solamente tú tienes este pan que sacia, Señor. Esta agua que limpia, que es tu palabra, Padre. Henos aquí tu pueblo, Padre. Hoy te pedimos, Dios mío, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, haciendo la obra en nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hoy, Dios mío, Señor, hablándonos, ministrándonos, guiándonos, porque necesitamos de ti, porque sin ti nada somos, separados de ti nada somos, Señor. Y en el poderoso nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, Señor, derrama sobre nosotros hoy espíritu de entendimiento, Señor, espíritu de discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de revelación, revela a nosotros, Padre mío, Señor. Revela a nosotros lo oculto, revela a nosotros lo que no sabemos, Señor, porque muchas cosas nos faltan, Señor. Tu palabra dice: el que sabe no sabe nada, el que dice que sabe no sabe nada, porque la sabiduría viene de ti, el entendimiento viene de ti, porque de ti viene todo lo bueno, toda buena dádiva viene de ti. Gloria a ti, Señor. Alabado seas tú por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, Padre mío, Señor, atamos, echamos fuera de esta reunión tu espíritu, Señor, opositor a tu Santo Espíritu, tu espíritu de mentira, tu espíritu de engaño, tu espíritu de estobor, tu espíritu, Señor, de error. Los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el poderoso nombre de Jesús. Mas derrama sobre nosotros, Dios mío, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Quita todo velo de nosotros, Señor. Quita toda ceguera espiritual de nosotros, Señor. Y en el poderoso nombre de Jesús te pido, Padre mío, Señor, hoy seas tú hablando hoy. Seas tú poniendo tus palabras en mi boca, Señor. Seas tú poniendo tus pensamientos en mi mente, Señor. Seas tú poniendo tus sentimientos en mi corazón, Señor. Quita todo lo mío, Señor, y pone todo lo tuyo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Glorias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, amados hermanos. Caminar en el Espíritu y no en la carne. Aleluya. La Biblia dice, amados hermanos, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfacer nuestros deseos carnales. La Biblia nos manda, amados hermanos, a que nosotros seamos espirituales y no carnales. Dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Es una oposición. O somos carnales o somos espirituales. O estamos guiados por el Espíritu o estamos guiados por nuestra propia carne. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros de ninguna manera, Dios mío, de ninguna manera nos dejamos, amados hermanos, ser guiados por nuestra carne, porque la carne es para muerte, amados hermanos.
y el espíritu para vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una oposición, una guerra, amados hermanos, entre nuestra carne y nuestro espíritu. Pero hay algo hermoso que hace el Señor cuando venimos al Espíritu Santo, amados hermanos, es que ya no somos más carnales. Y esta obra la puede hacer únicamente, amados hermanos, el Espíritu Santo. Aleluya. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Ya podemos vivir por el Espíritu. Ya podemos caminar por el Espíritu. Ya podemos hablar por el Espíritu. Ya podemos obedecer por el Espíritu. Ya podemos alabar al Señor por el Espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo de nosotros que vendrá un tiempo que ya vino, cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Este milagro es un milagro, amados hermanos. Dejamos la era de la letra a la era del espíritu. Y esa es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, amados hermanos, porque ahora en el nuevo pacto la iglesia de Jesucristo es una iglesia de hombres y mujeres espirituales. Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25 dice así. Abrimos nuestras Biblias, amados hermanos. Gálatas 5, 24 al 25. Glorias a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el mandamiento del Señor es que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De ninguna manera andamos por el Espíritu. Aleluya. Gálatas 5:24, ¿qué dice, amados hermanos? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira que dice el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Qué cambio, amados hermanos. Ahora nosotros vivimos por el Espíritu, pero también caminamos, andamos por el Espíritu. Amados hermanos, esta hermosa palabra que el Espíritu Santo ha dado para su iglesia es tan urgente para esta era que vivimos, porque estamos viviendo, amados hermanos, en la recta final. Y tristemente, amados hermanos, muchos en la iglesia han dejado de caminar en el Espíritu, han dejado el mover del Espíritu. Y hay señales, amados hermanos, hay señales, evidencias que podemos saber por ellas si estamos caminando en el Espíritu o no estamos caminando en el Espíritu. Si estamos viviendo por el Espíritu o estamos viviendo por la carne. Amados hermanos, y es el tema que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar. Gloria sea a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿cuáles son las señales que yo puedo saber que yo estoy caminando por el Espíritu, caminando en el Espíritu, viviendo por el Espíritu? Si soy un hombre espiritual o soy un hombre carnal. Lo primero, amados hermanos, y eso es una señal de alerta. La primera señal es la falta de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24, los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos del Espíritu Santo es en evidencia si yo estoy en el Espíritu, si yo camino en el Espíritu, si yo vivo por el Espíritu o estoy caminando en la carne, vivo en la carne, glorias a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24 habla de aquellos frutos. Aleluya. Glorias a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor. Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Aleluya. Amados hermanos, la primera evidencia o la primera señal de alarma, de alerta para nosotros, si nos falta uno de aquellos frutos, tenemos que alarmarnos,
tenemos que tener alerta, tenemos que tomarlo muy en serio. Esos son evidencias que estoy caminando por el Espíritu. Cuando tengo amor, cuando tengo paz para con todo el mundo, cuando tengo paciencia con todos, benignidad con todos, bondad con todos, cuando tengo fe, cuando tengo mansedumbre, cuando tengo dominio propio. Amados hermanos, les voy a decir algo. Tristemente muchos de nosotros conocemos la verdad y tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos frutos del Espíritu Santo. Vivimos enojados, vivimos con ira, vivimos sin gozo, vivimos con amargura, vivimos, amados hermanos, impacientes, vivimos, amados hermanos, sin mansedumbre, sin dominio propio, con pleitos, con contiendas, con ira, con enojo. Vivimos sin fe, incrédulos. Y decimos que somos espirituales. No, amados hermanos. Esos frutos son necesarios. Tampoco puedo decir que yo tengo 4, me faltan 5. No, hermanos, no es así. O tengo 8, me falta 1. No. Los frutos del Espíritu Santo es un bloque. O lo tenemos o no lo tenemos. Tenemos que tenerlos todos si estamos caminando en el Espíritu. Yo tengo todo y me falta el amor. Pues no tienes nada. El amor es todo. Yo tengo todo pero me falta fe. Pues en fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo todo pero me falta solamente paciencia. Entonces una persona paciente es una persona iracunda. Una persona que se desespera con nada. ¿Cómo vamos a ir al cielo, amados hermanos, siendo iracundos, enojones, impacientes? Ninguna cosa inmunda heredará el reino de los cielos. Alabados al nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos, entonces la primera señal que evidencia que nosotros ciertamente caminamos en el Espíritu son los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Les voy a hacer algo, amados hermanos. Y cualquiera que camina en el Espíritu y da los frutos del Espíritu Santo, la Biblia dice, amados hermanos, que para aquella persona no hay ley. En otra palabra, no hay condenación. No hay condenación, hay salvación. El que no tiene los frutos del Espíritu Santo, amados hermanos, no tiene salvación. No tiene salvación, no va a ir al cielo. ¿Cómo va a ir al cielo si no tiene perdón? Si no perdona. ¿Cómo va a ir al cielo si no tiene paciencia? ¿Cómo va a ir al cielo si no tiene gozo? ¿Cómo va a ir al cielo si es incrédulo? ¿Cómo va a ir al cielo, amados hermanos, si es impaciente, que no tiene amor, que no tiene dominio propio? De ninguna manera, amados hermanos. De ninguna manera. Primera señal y primera alerta. Tomemos nota y apuntamos fruto por fruto y decimos, Señor, ¿qué fruto me hace falta? Me falta paciencia, pues voy a trabajar la paciencia. Me falta paz para con todo el mundo y a partir de ahora voy a tener paz para con todo el mundo. Me falta gozo, amados hermanos, pues dejemos la amargura ya. Y ponemos, amados hermanos, a trabajar el fruto del gozo. Alabados al nombre del Señor. Me falta fe, amados hermanos, a trabajar para tener más fe y pedir a Dios, dame más fe. Alabados al nombre del Señor. Pregunta al Espíritu Santo. Alabados al nombre del Señor. Aleluya. Ahora abrimos nuestras Biblias, Romanos 8, del 6 al 9. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 6 al 9. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 8, versículo 6 al 9. Gloria a Jesús. Amados hermanos, es necesario, amados hermanos, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no andar en la carne. El que no anda en el Espíritu no será salvo. Solamente serán salvos los espirituales, los que andan en el Espíritu. ¿Cuáles son las evidencias, amados hermanos, de que andamos en el Espíritu? Son que estamos dando los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Romanos 8, del 6 al 9 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados hermanos, es una alerta, es una advertencia. No podemos ocuparnos de la carne. Toda ocupación por la carne. ¿Qué significa ocuparnos por la carne? Ser carnales, amar al mundo, las cosas del mundo. Ser carnales, dar frutos de la carne, ira, enojo, mentira, murmuración, vanidad, pleitos, contiendas. Todos esos frutos de la carne, amados hermanos, son para muerte. Y no podemos ocuparnos de ninguna manera de la carne. Tenemos que ocuparnos por el Espíritu, del Espíritu. Nuestra ocupación es el Espíritu. Amados hermanos, aquí dice una advertencia muy clara. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, el que vive en la carne es enemigo de Dios. Tiene enemistad con Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el que vive en la carne no es de Dios. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, si el Espíritu mora en nosotros, esa es una advertencia, porque hay muchas personas que ya no mora el Espíritu en ellos, amados. Ya no mora el Espíritu en ellos, amados hermanos. Ya tienen el Espíritu apagado hace mucho tiempo. Estamos hablando de cristianos, de creyentes, amados hermanos. Estamos hablando de gente del mundo. La gente del mundo no puede vivir en el Espíritu porque no tienen el Espíritu. ¿Quién puede vivir en el Espíritu? El que tiene el Espíritu. ¿Y quién puede, amados hermanos, perder la presencia del Espíritu? Todo aquel que apaga el Espíritu. Entristece el Espíritu, apaga el Espíritu. Les voy a hablar, amados hermanos, seriamente. Es un tema muy serio. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos andando en la carne, cuando andamos en la carne, le ponemos triste primeramente. Él nos da convicción de pecado. Nos habla una y otra y otra. Nos habla por sueños, nos habla por palabra. Pero cuando nosotros perseveramos en el pecado, amados hermanos, no queremos volver al Espíritu, no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, se apaga. Por eso aquí la palabra que acaba de decir el apóstol Pablo tiene sentido. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que hay personas y el Espíritu de Dios ya no mora en ellos. Y dice una advertencia más peligrosa todavía. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, que no es de Cristo, no es de Dios. Amados hermanos, es una advertencia para nosotros. Hay señales que son señales visibles. Mucha gente dice, ay, ¿cómo yo sé si soy salvo o no? Esta palabra te indica si eres salvo o no. ¿Qué nos falta para alcanzar la salvación? Primeramente, ninguno que anda en la carne será salvo. Olvídate, estás perdiendo el tiempo. Estás yendo a la iglesia por irte. Estás leyendo la Biblia por leerte la Biblia, pero no va a ser salvo porque ningún carnal heredará el reino de los cielos. La Biblia dice claramente, ni sangre ni carne heredará el reino de los cielos, solamente los espirituales. ¿Y qué significa espiritual? Andar en el Espíritu, dar frutos del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, primera señal que nosotros no andamos en el Espíritu cuando falta frutos del Espíritu Santo. Ahí cada uno tiene que examinarse a sí mismo, ¿qué me falta? Otra segunda señal, y esa señal, amados hermanos, también se ve cuando no andamos en el Espíritu, falta comunión con Dios. Falta de comunión con Dios es una señal grave que no estamos en el Espíritu, que no andamos en el Espíritu. Amados hermanos, la Biblia dice claramente que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Es decir, un cristiano nacido de nuevo tiene la guianza permanente del Espíritu Santo, pero cuando hay comunión con el Espíritu. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no
vamos a poder ser espirituales. No vamos a poder entender las cosas espirituales. No vamos a recibir revelaciones de Dios. No. Vivimos en la carne. Entendemos las cosas en la carne. Amados hermanos, ¿qué significa falta de comunión con Dios? Por falta de oración en el Espíritu. Por falta de oración en el Espíritu. Digo, ¿por qué en el Espíritu? Porque no es que orar en la carne es lo mismo que orar en el Espíritu. No, amados hermanos, hay niveles en las oraciones. ¿Hay oración en la carne? Sí, hay oraciones en la carne. Amados hermanos, todos oramos, pero no toda oración es oración en el Espíritu. No toda oración es oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, cuando tenemos contacto, comunión con el Espíritu en la oración, cuando realmente estamos entrando en un nivel de comunión verdadera, de ser dos personas, uno habla y uno responde, no solamente un monólogo. No es una oración, amados hermanos, orado, y oro, y no escucho la voz de Dios. Esa es una alarma para todos, ¿eh? Si no tenemos comunión en el Espíritu, es porque no estamos andando en el Espíritu, amados hermanos. Cuando no estamos andando en el Espíritu, una de las señales es que no hay comunión, no tengo comunión. Me falta comunión, me falta oración en el Espíritu, me falta ayuno en el Espíritu. Sí, ayuno en el Espíritu hay, y hay gente que ayuna en la carne, sí. Bueno, una dieta, no como, no bebo, leo la Biblia, oro, y le preguntas, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te dijo el Señor en ese ayuno? No me dijo nada. ¿Pero no ayunaste? Sí. ¿Y qué comunión tuviste con el Señor? ¿Qué comunión tuviste con el Espíritu Santo? ¿Qué te habló el Señor hoy? Hermanos, tristemente la mayoría de la iglesia no sabe ni ayunar ni orar. Y es una forma mecánica. Repitiendo oraciones, no hay comunión. No hay intimidad con Dios. No hay, amados hermanos, uno el ayuno y la oración tiene que pedir a Dios, Señor, hoy vengo a estar en tu presencia, hoy quiero escuchar tu voz. Eso es lo que quiere Dios de ti. Dios no quiere, amados hermanos, un monólogo. Tu hora es bueno, ya lancé mis oraciones, ahora espero. No estoy diciendo, amados hermanos, que uno puede pedir algo, esperar al Señor, pero tenemos que tener esta comunión permanente. Cada vez que estás hablando con tu Padre, entrando en diálogo con tu Padre, hablando, acercándote al trono de la gracia, no dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué te respondió el Señor? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué cosas grandes y ocultas te enseñó el Señor? Más hermanos, falta de comunión, falta de oración en el Espíritu, falta de ayuno en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27 habla de la oración en el Espíritu. Amados hermanos, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Dile, Espíritu Santo, yo no sé orar, enséñame a orar. Enséñame a orar porque yo necesito aprender a orar. Intercede por mí, pero enséñame a orar. Aleluya, Él te va a enseñar a orar. Mira que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, gloria a Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Habéis dado cuenta, hermanos? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Mira, amados hermanos, esos versículos hermosos nos da la importancia de orar en el Espíritu. Cuando oramos en la carne, hacemos como los gentiles, como dice el Señor, repeticiones. No dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a orar, porque no sabemos. No sabemos, amados hermanos, cómo conviene orar,
cómo conviene pedir, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Y como no sabemos cómo orar, tenemos que entrar en este nivel del Espíritu, nadar en el agua del Espíritu, dar lugar al Espíritu, en el ayuno, en la oración al Espíritu Santo. Hoy necesito que me hables, necesito que intercedas por mí, necesito que pones tus palabras en mi boca, que pones tus pensamientos en mi mente, que necesito hoy, Espíritu Santo, que me enseñes a orar. ¡Aleluya! Amados hermanos, ese se llama comunión, y además la palabra comunión se entiende. Comuniones que son dos partes. ¿Hay una comunión individual, hermanos? No. Comunión con el Padre. Comunión con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre nosotros y las religiones muertas. No necesitamos intermediario, amados hermanos, que haga un puente entre nosotros, el Señor. Yo no necesito, amados hermanos, un intermediario. Solamente necesito al Espíritu Santo. Necesito a Jesucristo. Necesito la presencia de Dios. Necesito al Espíritu Santo, que Él me hace este puente, que Él me enseñe a orar, que Él interceda por mí, porque yo no sé cómo orar. Aleluya. Amados hermanos, ¿no habéis dado cuenta que los fariseos oraban bonito? Y largas oraciones. Aleluya. ¿Lo habéis leído esto, hermanos? Pero no están escuchados, Dios no los escucha. No por la larga oración o la corta oración. Una oración hecha en espíritu en verdad es recibida, hermanos, porque hay comunión. Hay comunión. Hay comunión. Hay comunión. Cuando hay comunión, hay relación. Cuando hay relación, hay respuestas. Así te voy a decir, esta palabra que dijo el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, yo lo estoy viviendo. Cada vez que clamo a Dios, Él me responde y me enseña cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Aleluya. Otro dilema, el ayuno, amados hermanos. Tristemente, pocos ayunan, amados hermanos. Me da cuenta, amados hermanos. Pocos ayunan en la iglesia, amados hermanos. Pocos ayunamos. Muy pocos. Y tampoco ayunamos en el espíritu. Lo mismo, estamos en el mismo punto como la oración. Es todo lo que estamos hablando. Oración y ayuno es comunión. Amados hermanos, el ayuno no es aguantar hambre. El ayuno no es, ay, mira, yo estuve hoy 20 horas, 24 horas sin comer. No, amados hermanos, sin comer, sin beber. Sí, hay que hacer esto. Pero el ayuno es la parte más importante en el ayuno, amados hermanos. Es que ¿por qué nosotros en el ayuno no comemos? Porque nosotros hacemos morir a la carne y hacer exaltar al espíritu. Ahora tengo que hablar más. Ahora tengo que tener más comunión que una oración diaria. Ahora tengo más porque ahora soy totalmente espiritual. No hay nada de carne en mí. Y ahora solamente el que habla es el Espíritu Santo en mí. El que ministra el Espíritu Santo en mí. El que intercede el Espíritu Santo en mí. Ya soy un espíritu total, 100% espíritu. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Qué poderosos los ayunos. Amados hermanos, a veces el hermano digo, hermano, hace un ayuno por este asunto. Y luego, ¿qué te habló el Señor? No, no me habló. Entonces no ayunaste. No ayunaste. No estabas en el espíritu. Estabas en la carne. Dios habla, amados hermanos. Dios habla. Nuestro Dios es vivo. Nuestro Dios es vivo. No es una estatua, amados hermanos. No es un Dios mudo. Es un Dios vivo. Un Dios que habla. Un Dios que intercede. Un Dios que levanta. Un Dios, amados hermanos, que es vivo, que es cercano. No como los ídolos que son lejanos, que son mudos, ni hablan, no ven, ni escuchan. Aleluya. Amados hermanos, el ayuno es un mandamiento. No es una opción. Hay cristianos que por meses no ayunan. Y por años. De vez en cuando. Cuando tengan problemas. Digo, no, es que tengo un problema, voy a ayunar. El ayuno debe ser un hábito. Un hábito, amados hermanos. Jesús era un hombre de ayuno. Y dijo también cuando lo preguntaron los judíos, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?
Él dijo algo lógico, Él está con ellos. Ellos tienen comunión permanente con Dios. Dijo, pero cuando el novio se va, ayunarán. Dice, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Que decir, ahora, amados hermanos, el esposo ya está quitado. Ahora es el momento que debemos que ayunar. Gloria a Dios. Eso se llama comunión con Dios. Segunda señal, falta de comunión en el Espíritu. Y les voy a decir algo, amados hermanos. Todas esas señales indican en qué grado estoy andando en el Espíritu. Mis oraciones, mi comunión con Dios determina si soy espiritual, si yo ando en el Espíritu o estoy caminando, andando en la carne. Glorias a Dios. Aleluya. Entonces, primera señal, amados hermanos, de que nosotros no andamos o una persona no anda en el Espíritu, no camina en el Espíritu, es falta de frutos del Espíritu Santo. Porque además se llaman frutos del Espíritu. Segunda señal, falta de comunión en el Espíritu. Falta de oración en el Espíritu. Hay oraciones que no son en el Espíritu, son en la carne. Hay ayunos que no son en el Espíritu, sí, hay ayunos en la carne. Como dijo el Señor en Isaías 58, ayunáis para contiendas. Miren, yo no entiendo que ayuno, amados hermanos, si uno está enojado con su mujer, están pleitos, están contiendas, está en pecado. Esos son ayunos carnales. El ayuno que agrada a Dios es aquel ayuno que dice la palabra del Señor, que desata las ligaduras de envidia, que rompe el yugo. Un ayuno, amados hermanos, en santidad. Glorias a Dios. Ahora voy a ir a la tercera señal. La tercera señal, amados hermanos, escuchen bien, es falta de lectura de la palabra en el Espíritu. Aleluya. Falta de lectura de la palabra en el Espíritu. Y hago hincapié en el Espíritu. Porque bueno, yo leo la Biblia todos los días, pero lees el Espíritu en la carne. O guiado por los falsos maestros. O guiado por la lógica. Por el razonamiento. Por las filosofías del mundo. Por las tradiciones del mundo. O guiado por el Espíritu. La palabra nos manda, amados hermanos, a escudriñar la palabra. La palabra nos manda a meditar en la palabra. Josué 1:8, léelo. Vamos a leerlo juntos. Josué capítulo 1, versículo 8. Yo quería hacer hincapié, amados hermanos, hay ayunos en el Espíritu y ayunos en la carne. Hay oraciones en el Espíritu y oraciones en la carne. Y hay lectura de la palabra en el Espíritu y hay lectura de la palabra en la carne. Aleluya. Yo quiero hacer hincapié y mucha diferencia, porque nosotros, amados hermanos, podemos leer la Biblia como los hebreos hasta hoy, que tienen un velo grueso, que impide el entendimiento. De hecho, la palabra del Señor dice que su entendimiento fue embotado, que significa cortado. A pesar que están leyendo la palabra de Dios hasta hoy, pero no entienden. No entienden. ¿Por qué no entienden, amados hermanos? Porque la Biblia dice claramente que el príncipe de este mundo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos. Que dice, pero son los incrédulos. Un incrédulo puede ser un cristiano que no cree. No cree. Cualquier cristiano, amados hermanos, que no tiene fe, tiene incredulidad, el enemigo va a hacer una fiesta con él. Una fiesta con su mente. Le va a hacer leer la palabra en la carne y va a entenderla en la carne. Todas las falsas doctrinas que usted ve, no porque no leen la Biblia. Al contrario, la leen, pero la leen en la carne. La leen sin entendimiento. La leen con el entendimiento embotado. Mire, la palabra nos manda a meditar en la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Meditarás, yo repito esta palabra, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Y todo te saldrá bien, todo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, meditamos en la palabra, en el Espíritu, entendemos la palabra y la ponemos por obra y vemos la gloria de Dios. Aleluya.
Por eso crees que las falsas doctrinas, ¿por qué, amados hermanos, prosperan? Porque son doctrinas basadas en la letra, en espíritu, en entendimiento embotado, en entendimiento carnal. Por eso vemos salvo siempre salvo, los judaizantes, el reino ahora. Tantas falsas doctrinas, amados hermanos, todas basadas en la letra. Ellos leen la Biblia, pero no entienden, o la entienden en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que escudriñar las Escrituras, amados hermanos. Es un mandamiento que lo dijo Jesús en Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar la palabra no es leerla en la carne. Escudriñar la palabra es leerla en el espíritu. Porque la palabra sin espíritu será letra. Una palabra sin espíritu es pura letra. Y la letra mata, mas el espíritu vivifica. Glorias a Dios. Cualquier palabra del espíritu es como un libro de geografía, un libro de historia. Hermano, la Biblia no es un libro normal, no es un libro de geografía, de historia, no. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es espíritu y verdad. Entonces es espíritu, hay que leerla en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, palabra viva, eficaz. Dice la bendita palabra del Señor Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Está claro, amados hermanos? Hermoso. 3 puntos claves. ¿Cómo yo sé que estoy caminando en la carne o caminando en el Espíritu? Si estoy caminando en la carne o en el Espíritu, se va a ver por los frutos del Espíritu Santo. Se va a ver por los frutos del Espíritu Santo. Si yo estoy dando frutos del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, dominio propio, fe, estoy, amados hermanos, viviendo y caminando el Espíritu porque lo estoy dando. Entonces, si estoy caminando la carne, hay evidencias. ¿Cuáles son? Falta de frutos del Espíritu Santo. Falta de comunión en el Espíritu. Falta de oración en el Espíritu. Falta de ayuno en el Espíritu. Falta de lectura de la palabra en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, estamos en la era del Espíritu. Estamos bajo el régimen del Espíritu. No de la letra, cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. No vamos a ser como los hebreos, amados hermanos, con este velo hasta hoy. Hasta hoy leen Isaías 53 y no entienden. Estamos hablando del año de 2023. Aleluya, glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a ir a otro punto. Este punto que mi esposa hoy le habló. Una señal de que estoy caminando en la carne es que estoy practicando el pecado y justificando el pecado. Practicar el pecado es una señal grave, amados hermanos. Gravísima. El que practica el pecado, amados hermanos, no anda en el Espíritu, no tiene la simiente de Dios, no ha nacido de arriba, sigue siendo carnal. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. Glorias a Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. Entonces, amados hermanos, recapitulamos. Nosotros, la palabra nos manda a andar en el Espíritu, a vivir por el Espíritu, pensar por el Espíritu, hablar por el Espíritu, adorar por el Espíritu, alabar por el Espíritu, ayunar por el Espíritu, a orar por el Espíritu, todo por el Espíritu. Leer la palabra por el Espíritu, entenderla por el Espíritu. No cabe aquí en el nuevo pacto nada que sea en la carne. No cabe, amados hermanos. Amén. No cabe. Todo lo que está en el nuevo pacto es pasado por el Espíritu. Estamos ahora en la era del Espíritu. Ese nuevo pacto es un pacto hermoso. Estamos en la era del Espíritu Santo. Glorias a Dios. Dice la bendita palabra del Señor en 1 Juan 3, del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no
le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo voy a repetir. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Hermoso. ¿Qué más? No puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Lo que hablemos, esposa, hoy. Hay que hacer diferencia entre practicar el pecado y caer en el pecado. Nosotros los cristianos no practicamos el pecado. No podemos. ¿Podemos caer en pecado? Sí. Yo puedo caer en el pecado, me enojo con mi esposa. Pero yo no soy enojón, todo el día enojado. Entonces estoy practicando el pecado del enojo y la ira. Amados hermanos, hay que hacer diferencia en caer en pecado. Cuando caemos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Correr a confesar el pecado. ¿A quién? A Dios. Y a quién? A mi prójimo también. Perdóname, cariño, perdóname, hermano, perdóname, hermana, porque te ofendí, porque te hablé con grosería, con ira, con enojo. Inmediatamente confieso el pecado y me aparto del pecado. Pero si yo tengo una vida de pecado, una vida pecaminosa, una vida de ira, una vida de enojo, una vida de mentira, soy mentiroso profesional, soy murmurador profesional, o soy un mentiroso compulsivo, murmurador compulsivo, siempre murmuro, siempre miento. Eso se llama practicar el pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de justificar nuestro pecado. Señor, tu palabra dice que todos pecamos, Señor. Amados hermanos, la palabra hace diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. No porque el hermano también cae en pecado, la hermana también cae en pecado. Todos somos pecadores. Venga, adelante la fiesta. No, hermanos, cuidado. Hay diferencia entre caer en pecado. El momento que caigo en pecado me arrepiento, estoy sin pecado. Porque me arrepentí y me convertí. Pero si yo vivo en pecado, todos los días justificando que todo el mundo peca, estoy diciendo a Dios que practico el pecado y no ha nacido de Dios y no tengo la simiente de Dios en mi corazón. Es otra palabra, soy impío. Nosotros no practicamos el pecado. Nosotros podemos caer en pecado, pero tenemos que tener mucho cuidado, justificar mi pecado, porque todos pecamos. Como todos pecamos, yo soy uno más. No, cuidado. O este versículo que el Señor Jesús dijo: el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Amados hermanos, por eso vino Jesús. Mira, leen bien la palabra. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús. Antes de Jesús, amados hermanos, ninguno podía cumplir la ley del Espíritu. Ninguno podía vivir conforme al Espíritu, porque no tenían el Espíritu Santo. Pero ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo, por lo cual podemos vivir conforme al Espíritu, por lo cual podemos vivir sin practicar el pecado. Si no, la advertencia es muy fuerte. La advertencia dice así: el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Y dice: el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Está claro? Y dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Y dice algo más fuerte: y no puede pecar. Yo no puedo mentir. No puedo mentir, no puedo. Porque tengo la simiente de Dios en mi corazón. Porque soy hijo de Dios nacido de nuevo. Porque yo conozco a Dios. Porque yo temo a Dios. Porque yo soy nacido de Dios. Aleluya. Hermano, yo quiero, este punto es muy importante, porque yo he visto muchos creyentes, muchos cristianos, justifican sus pecados diciendo: Señor, yo soy pecador como todo el mundo es pecador, Señor. No, amados hermanos, ciertamente es bueno confesar los pecados, pero no justifiques tu pecado que los demás pecan. Yo no justifico mi pecado porque los demás pecan. Yo digo: Señor, perdóname, Señor, te he fallado en este pecado, me arrepiento, Señor, de este pecado, Señor. Ayúdame, Dios mío. Pero yo no digo: Señor, perdóname, Señor, porque he pecado como los demás pecan, Señor. Eso es una justificación. Y ninguna justificación agrada a Dios.
No acepta tu oración así el Señor. Si tú ahora así al Señor, Señor, perdóname, Señor, mi pecado, como todo el mundo peca, Señor. No, hermanos. Dios, Señor, perdóname, Señor, porque he pecado. Concéntrate en ti, no en los demás. Mi problema es mi pecado. Y yo tengo que asegurarme que yo no soy practicante del pecado. Yo tengo que asegurar que yo no soy un practicante del pecado. Yo tengo que asegurarme que yo no soy un pecador convulsivo, un pecador profesional, un pecador que lo hace con la voluntad sabiendo que es pecado. Eso es lo que me preocupa, amados hermanos. Porque el que peca voluntariamente sabemos dónde va. Sabiendo que es pecado. Estoy sabiendo que es pecado, pero mi justificación es que todo el mundo peca. Te voy a hacer la pregunta. La paga del pecado es la muerte. Todo el que peca va al infierno. Sabemos que a uno muere en el pecado, va al infierno. Entonces uno va al infierno, como todo el mundo va al infierno, vamos juntos, como una fiesta. No, hermanos. Por eso es la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, eso es una señal grave. Si yo soy una persona que practico el pecado, no estoy andando en el Espíritu. No estoy andando en el Espíritu. No estoy andando en el Espíritu, pero sí estoy andando en la carne. Soy carnal. Repito, diferencia. Practicar el pecado es una cosa y caer en pecado es otra cosa. Sí, claro, podemos caer en pecado todos. Uno puede caer por la diferencia. Una persona ya se caracteriza por un pecado. Dice, no, es que yo soy murmurador. Ya soy así. O soy un mentiroso. Soy un fornicario. No, hermanos. Ningún hijo de Dios es murmurador, ni mentiroso, ni fornicario, ni iracundo, ni vanidoso. Ninguno. Si tenemos el Espíritu Santo, si somos de Cristo, si hemos nacido de nuevo, si tenemos, como dice la bendita palabra del Señor, si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos la simiente de Dios, si hemos nacido de nuevo, no podemos pecar. En otra palabra, no puedo practicar el pecado y yo no puedo. No puedo, le siento mucho, no puedo. Pero tristemente, amados hermanos, cogemos esos versículos que dice que el que está en pecado es mentiroso. Sí, hermanos, ese versículo es verdad. Pero no habla de una persona que practica el pecado, porque ningún creyente practica el pecado, amados hermanos. Habla de una persona cuando cae en pecado, corre a los pies del Maestro, corre a los pies de Jesús, confieso mis pecados. Señor, perdóname, Señor, porque hoy me airé, Señor. O perdóname, Señor, porque hoy lo que dije, Señor, es mentira, Señor. Perdóname, Señor. Y inmediatamente me voy a los pies del Señor a confesar el pecado, a arrepentirme del pecado y a renunciar al pecado y apartarme de aquel pecado, porque yo no soy una persona que practico, que ejerzo un pecado. No soy. Los hijos de Dios no somos pecadores. Caemos en pecado, pero no practicamos ningún pecado. ¿Está claro, hermanos? Amén. Amén. ¿Está claro? Diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado. Uno puede caer en pecado, sí, pero no ningún hijo de Dios nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero, que tiene el Espíritu Santo, que anda en el Espíritu Santo, practica el pecado, porque no puede. No podemos. Entonces, esos son 4 señales de advertencia. 4 señales de advertencia, amados hermanos. 4 señales de advertencia que estamos caminando en la carne, no en el Espíritu. Falta fruto del Espíritu Santo. No hay comunión en el Espíritu. No hay oración en el Espíritu. No hay ayuno en el Espíritu. No leemos la palabra en el Espíritu. Y practicamos el pecado, justificando el pecado, que todos somos pecadores. Cuando practicamos el pecado, estamos caminando en la carne y no en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, amados hermanos, que no hay condenación para aquellos que andan en el Espíritu. Gloria a Dios, es una hermosa noticia. Una buenísima noticia. Mientras yo y nosotros andamos en el Espíritu, amados hermanos, y vivimos en el Espíritu, estamos caminando en la voluntad de Dios. Estamos agradando al Señor. Estamos dando frutos de digno arrepentimiento. Estamos dando frutos del Espíritu Santo. Tenemos una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Tenemos un ayuno verdadero
con comunión con el Espíritu, a un ayuno en el Espíritu. Oramos la Biblia y meditamos en ella, escudriñando la palabra en el Espíritu. Y vivimos en santidad y nosotros no practicamos el pecado, vivimos contra el pecado, predicamos contra el pecado, pero también, amados hermanos, no somos practicantes del pecado. Entonces, para nosotros no hay condenación. La palabra de Romanos dice bien claro, amados hermanos, Romanos 8, capítulo 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira quién son, hermanos. ¿Quiénes son, hermanos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aleluya. Entonces, amados hermanos, aquí hay una buena nueva. Cualquiera que anda en el Espíritu no está bajo condenación. No hay condenación, no hay ley puede contra usted, porque usted es nacido de Dios, nacido de arriba, nacido del Espíritu, camina el Espíritu y no la carne, y ninguna condenación hay para los hijos de Dios que andan conforme al Espíritu. Aleluya. Pero también hay una advertencia, amados hermanos. La misma palabra da una advertencia. Entonces sí que hay condenación para aquellos que andan en la carne. Hay condenación para aquellos que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Está clara la palabra. Amados hermanos, todo aquel que anda en la carne no puede dar frutos del Espíritu Santo, y por lo cual está bajo condenación. Todo aquel que anda en la carne no tiene comunión con el Espíritu Santo. No tiene comunión con Dios, por lo cual, amados hermanos, esta persona anda y vive y ora en la carne, y por lo cual, amados hermanos, está bajo condenación. No hay salvación sin los frutos del Espíritu Santo. No hay. No hay, amados hermanos, si nosotros no vivimos en el Espíritu, dando frutos del Espíritu, estamos condenados. Porque todo aquel que anda en la carne no tiene la simiente de Dios, no conoce a Dios, amados hermanos. No conoce a Dios. Amados hermanos, es una palabra de advertencia, una palabra muy grave, muy seria. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos en la recta final. Y abundan tantas filosofías, tantas falsas doctrinas, tanta letra, tantas enseñanzas de demonios, amados hermanos, que hemos dejado al Espíritu Santo. Y son, de hecho, consecuencia de no tener comunión con el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo jamás puede ser engañado. Nunca. Ninguna falsa doctrina entra en tu corazón. Porque tú tienes comunión con el Espíritu Santo, que Él nos enseña toda la verdad, que Él nos enseña todas las cosas, nos guiará toda la verdad. Y ningún hijo de Dios que tiene comunión con el Espíritu Santo jamás puede ser engañado. No hay cómo, amados hermanos, porque tenemos comunión con el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuál es la solución? ¡Aleluya! Primera solución, amados hermanos, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Ayuno en el Espíritu, oración en el Espíritu. Es la primera solución urgente. Primera solución, ¿cuál es, amados hermanos? Para andar en el Espíritu, no en la carne. Empieza a trabajar tu comunión con el Espíritu Santo. Cambia ya tu forma de ayunar y forma de orar en la carne. Ahora vas a orar en el Espíritu. Vas a tener comunión con el Espíritu Santo. Vas a tener una oración viva, una oración con comunión, una oración con diálogo con Dios. Escucha la voz de Dios, no solamente hable y no escucha nada. Segunda solución, o segundo punto para la solución, tenemos que aprender desde ahora a leer la palabra de Dios en el Espíritu y no más en la carne. No más. De hecho, amados hermanos, a mí no me gustan los comentarios bíblicos, porque muchos comentarios, amados hermanos, no están hechos en el Espíritu, están hechos en la carne. Y más si una persona tiene una falsa doctrina, va a manipular la interpretación de la palabra conforme a su entendimiento carnal. Yo tengo que depender totalmente del Espíritu Santo cuando estoy leyendo la palabra. Totalmente, 100% dependencia del Espíritu Santo. Entonces, leer la palabra en el Espíritu. Y lo otro, amados hermanos, haced morir la carne. Haced morir la carne. La carne tiene que morir. Y ese es un trabajo nuestro.
Cada uno de nosotros tenemos que trabajar esta área. Yo tengo que hacer morir lo terrenal, como dice la palabra Colosenses, amados hermanos. La ira, el enojo, la mentira, todo pecado, la murmuración, toda cosa carnal. Tenemos que trabajar en ella para hacerla morir. Haced morir lo terrenal, dice el Señor. Entonces, esa es la solución, amados hermanos. Hay solución, sí. Empezamos por nuestra comunión. Yo creo, amados hermanos, que nos disciplinamos en todo. Disciplina necesitamos. Disciplina en la oración. Disciplina en el ayuno. No puede ser que pasan semanas en ayuno. No puede ser. No puede ser. Como mínimo tienes que ayunar una vez a la semana, como mínimo. En el espíritu, claro. Ayuno de santificación. Yo creo que será bueno empezamos un ayuno de santificación. Lo necesitamos, amados hermanos. Hablo de esta iglesia, hablo de nosotros. Para empezar otra vez, vamos a hacer un ayuno de santificación, porque el ayuno de santificación nos va a mostrar en qué área estamos fallando, qué fruto nos falta al Espíritu Santo, en qué área somos terrenales, somos carnales. Y vamos a decir, Señor, yo vengo hoy en este ayuno, demuéstrame, Señor. Si el Espíritu Santo te muestra, es tiempo de pedir perdón, arrepentirnos y convertirnos. Y si no sabes, o algún fruto que no lo sabes, y Dios te va a mostrar, porque esa es la misericordia de Dios. En el ayuno el Señor dice, Señor, muéstrame, Señor, en qué te estoy fallando. Muéstrame, Señor, qué pecado oculto tengo. Muéstrame, Señor, qué hay en mi corazón que no te agrada. Y Dios es tan bueno y tan hermoso. Por esto, porque tú estás humillándote delante de la presencia del Señor, el Señor te va a mostrar qué pecado. Tenemos que hacer esos ayunos, amados hermanos. No hay imposición, pero de verdad, hermanos, si no hay comunión, tampoco hay salvación. Porque la comunión es necesaria, porque por la comunión uno sabe qué pecados uno está fallando. La comunión nos muestra el camino, la comunión nos muestra la verdad, porque con la comunión el Espíritu Santo nos va a guiar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, glorias a Jesús. ¿Hay solución? Claro que hay solución, gloria a Dios. Comunión con el Espíritu Santo. Disciplínate en el ayuno y la oración y disciplínate en la lectura de la palabra. Tenemos que leer la palabra todos los días, amados hermanos. No solamente en la iglesia, cuando uno escucha la palabra, todos los días, cógete un capítulo, lee por mira, la palabra dice, medita la palabra día y noche, aleluya, día y noche, por la mañana y por la noche, por la mañana voy a leer la palabra y por la noche voy a leer la palabra, pero sobre todo, medita la palabra y escudriña en el Espíritu, no lee la palabra como un libro de geografía, y si no entiende el Espíritu Santo, hazme entender, quiero entender Espíritu Santo, ¿qué significa esto? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué quieres decir? Lo último, amados hermanos, hacer morir a lo terrenal, y esto es posible. Amados hermanos, dicha esta palabra, amados hermanos, que es de Dios, el Señor está hablando a nosotros, a nuestra iglesia, a esta iglesia, al cuerpo de Cristo. Está hablando a nosotros, amados hermanos, porque estamos en los tiempos finales. Cristo está a la puerta. Jesucristo está a la puerta. No hay más tiempo, amados hermanos, de enredarnos en los negocios de este mundo. No hay más tiempo, amados hermanos, de volver otra vez a las cosas viejas. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Ahora es tiempo, amados hermanos, de caminar en el Espíritu. Amados hermanos, esta palabra para ti, para mí, el Señor hoy nos está hablando. Es una palabra de exhortación, sí lo es, pero la bendición de tu alma, la mía. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente clama a Él, busca a Él en lugar secreto. Clama al Señor, Señor, y quiere que me muestres estas cosas ocultas. Hermano, no depende solamente que la revelación a los demás. Dios también revela a todos. Tú dile, Señor, revélame, Señor, mi estado espiritual. Revélame, Señor, cosas ocultas. Revélame, Señor, el porvenir. Y Dios lo hará, porque nuestro Dios está vivo, amados hermanos. Él está vivo y es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Nunca muda, nunca cambia. Y hoy está tocando la puerta de tu corazón y la mía. Y dice el Señor, habéis escuchado mi palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Venid a mí, venid al Señor, venid a Él con un corazón contrito, humillado. Esta es la hora, amados hermanos, de derramar nuestra alma delante del Señor. Vamos a venir al trono de la gracia. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Vamos a reconocer nuestros pecados. Yo lo sé, amados hermanos, que esta palabra, yo tengo certeza por el Espíritu, que es para cada uno de nosotros. Todos los que estamos en esta reunión es para nosotros. Todos, amados hermanos, fallamos. Cada área que el Espíritu Santo habló hoy,
ha tocado el corazón nuestro. Por eso vamos a pedir perdón al Señor. Primeramente, amados hermanos, tenemos que pedir perdón al Señor por no caminar en el Espíritu, amados hermanos. Es un pecado. El caminar en la carne es pecado. El no caminar en el Espíritu es un pecado. Por eso vamos a decirle, Señor, hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Esta palabra es para mí. Dile, hermano, esta palabra es para mí. Yo la recibo hoy, Señor, en mi corazón. Yo recibo, Señor, tu exhortación, tu corrección, con un corazón gozoso, con un corazón obediente, con un corazón humilde, Señor. Hoy yo reconozco, Señor, que yo te he fallado. Yo te he fallado. Yo te he fallado, Señor. Yo no he caminado, Señor, en el Espíritu, Señor. Yo he caminado, Señor, en mi carne. Yo he caminado en mi carne, Señor. Yo reconozco, Señor, que yo no tengo una vida de oración en el Espíritu. Yo no estoy ayunando en el Espíritu, Señor. Yo no estoy dando tu lugar, Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu Santo, por contristarte, por apagarte. Perdóname, Espíritu Santo, porque tú anhelas y buscas comunión conmigo. Quieres hablar conmigo. Quieres ministrarme. Quieres guiarme. Yo no te doy tu lugar. Por eso hoy te pido perdón. Pedí perdón, hermano, al Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu Santo, porque tantas veces me corregiste. Tantas veces me enseñaste mis pecados. Me enseñaste que me falta frutos de tu Santo Espíritu. Yo no te hacía caso. Yo no te he hecho caso. Hoy yo reconozco, Espíritu Santo, que te he fallado. Me falta amor, me falta paz, me falta paciencia, me falta tantas cosas. Pero hoy acudo a ti con súplicas, con ruegos. Te pido, Espíritu Santo, que me perdones por no hacerte caso. Ayúdame, Espíritu Santo, a permanecer en ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a permanecer en tu palabra. Perdóname, Señor, porque he leído la palabra, Señor, en la carne, no en el Espíritu. Perdóname, Señor, porque no he muerto todavía lo terrenal. Perdóname, Señor. Pero hoy yo quiero, Señor, yo quiero desde hoy, Señor, empezar una vida nueva en el Espíritu. Yo quiero hoy, Señor, que sea un nuevo nacer, un nuevo inicio. Yo quiero desde hoy, Padre mío, Señor, aprender a tener comunión contigo, comunión en el Espíritu. Ya no quiero más orar en la carne, yo quiero orar en el Espíritu. Yo no quiero más ayunar en la carne, yo quiero hacer el ayuno que te agrada, un ayuno en el Espíritu. Yo quiero tener esta comunión contigo hoy, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu Santo. Ten misericordia de mí. Hoy, Señor, yo quiero empezar una vida nueva contigo. Por hoy yo renuncio, Señor. Renuncio, Señor. De hermano, yo renuncio al hombre natural. Yo renuncio a aquel hombre natural porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Yo renuncio, Señor, a mi caminar en la carne. Yo renuncio, Señor, a ayunar en la carne, a orar en la carne. Yo renuncio, Señor, a mi falta de comunión en el Espíritu. Yo renuncio, Señor, a mis pensamientos. Yo renuncio a mis pensamientos, a mi lógica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hazme libre, Señor. Hazme libre hoy. Hazme libre hoy. Yo sé, Señor, que hoy es un día de libertad para mí. Hoy me haces libre. Porque esta palabra tuya entró en mi corazón. Yo la recibí con gozo. Y esta palabra hoy, esta semilla, está sembrada en una tierra fértil, Señor. Hazla crecer en mí. En el nombre de Jesús. Padre mío, Señor, gracias por esta palabra hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, ha dado frutos. Está sembrada en corazones humildes, corazones obedientes, Señor. Por eso, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, yo ato ahora mismo, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ato ahora en el nombre de Jesús tu espíritu en caridad.
todo espíritu de estorbo, todo espíritu de mentira e engaño, todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu de tibieza espiritual, todo espíritu de lógica, todo espíritu de filosofía de hombres, todo espíritu del mundo, todo espíritu de amar al mundo, todo espíritu opositor a tu Santo Espíritu, los atos de manos y de pies y los echa al abismo en 1000 pedazos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Haznos libres hoy, Señor. Haznos libres hoy, Señor. Haznos libres hoy, Señor, aleluya. Libres, libres. Porque tu espíritu es libre y donde el espíritu hay libertad, somos libres de toda opresión del diablo. Somos libres de toda opresión del enemigo. Somos libres, 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 libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Haznos libres hoy, Señor. Haznos libres hoy, Señor. Haznos libres hoy, Señor. Haznos libres hoy, Señor. Haznos libres en el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Libres, libres. Dile, hermano, hazme libre hoy, Señor. Aleluya. Aleluya. Libre, 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 Padre. Envía, Señor, al arcángel Miguel con sus ángeles, con cadenas del fuego del Espíritu Santo, que hace todo espíritu que resiste a salir ahora. Fuera incredulidad, fuera falta de fe, fuera espíritu de temor, fuera espíritu de lógica, fuera en el nombre de Jesús, al abismo en el nombre de Jesús. Desata, Señor, desata hoy sobre nosotros, Señor. Espíritu de fe, necesitamos fe, Señor. Necesitamos discernimiento. Desata sobre nosotros espíritu de discernimiento, Señor. Espíritu de revelación, Señor. Espíritu de amor, Señor. Espíritu de paciencia, Señor. Espíritu de paz, Señor. Llénanos, Señor, de los frutos del Espíritu Santo. Hoy te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hay poder, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Da gracias, hermano, al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra hermosa, Señor. Gracias, Señor, y la recibo, Señor. Quita de mí todo velo hoy. Quita de mí, Señor, todo velo, toda ceguera espiritual. Ayúdame a tener una vida nueva. Una vida de comunión en el Espíritu, una vida de oración en el Espíritu, una vida de ayuno en el Espíritu. Aleluya, dame hoy, Señor, sueños, dame visiones. Yo quiero vivir en el cielo, yo quiero estar sentado en lugares celestiales, Señor, como dice tu palabra. Yo no quiero estar más en lo terrenal, quiero estar en ti, en lo espiritual, en el poderoso nombre de Jesús. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, Señor. El Señor está haciendo algo grande, hermanos. El Señor está haciendo algo grande, hermanos. El Señor está haciendo algo grande, 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 grande. Glorias a Dios. Glorias a Dios, glorias a Dios. Recibe, hermano, recibe esta libertad, recibe el gozo del Señor. Recibe, hermanos, esta palabra para bendición, esta palabra para liberación, esta palabra para romper cadenas, esta palabra, hermanos, para romper ataduras, esta palabra para hacernos libres en el nombre de Jesucristo. Glorias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya.